Buenos días, estamos aquí en Adapta Fisioterapia hoy y vamos a hablar un poquito sobre un tema que nos interesa mucho y queremos que os ayude también. Entonces vamos a hablar de algunos mecanismos del sueño y cosas que pueden ayudar con insomnio y vamos a enfocarnos principalmente en tres aspectos. Uno es un poco el biorritmo. El segundo tiene que ver con el sistema nervioso, que podemos decir la teoría polivagal, luego os explicamos más en detalle. Y luego la tercera parte, todo lo que es la alimentación. Yo soy Tibor Masarrat, fisioterapeuta y osteópata. Yo, Yasmina Fratuni, quiropráctica. Hemos decidido hoy probar un formato un poco diferente aquí en la entrada de la consulta y vamos a estar grabando varios vídeos de este tipo porque queremos poder acercar mucho del conocimiento y de lo que hacemos en el día a día con los pacientes a muchas más personas. Sí, entonces, la verdad que recibimos muchísimas consultas que tienen que ver con el descanso, que tienen que ver con poder recuperarse bien por la noche y poder descansar bien, todo lo que es el dormir y la gestión energética cerebral. Entonces, realmente es un tema muy importante. A día de hoy, la tendencia que vemos es que nuestros pacientes van empeorando, la gente que acude a consulta con un montón de problemáticas siempre suelen cursar con problemas de biorritmo. Así que comencemos a hablar sobre este tema de biorritmo que es muy importante y muy interesante. ¿Qué podemos decir de ello? Sí, pues en nuestro cuerpo hay muchas células y todo el organismo está un poco guiado por los cambios entre luz y oscuridad. Hay dos hormonas principales que son el cortisol y melatonina que regulan ese ritmo diario y que ayudan a nuestro cuerpo a saber cuándo es tiempo de estar despierto y cuándo nos toca dormir. Y creo que hoy en día vivimos en una sociedad donde no siempre vivimos según este ritmo natural y hay varias cosas que nos pueden ayudar a volver a apoyar ese ritmo y uno de ellos es ver rayos del sol, nada más despertar por la mañana, aunque sea asomar en el balcón un par de minutos o dar un paseíto. Entonces eso es algo que nos ayuda a luego tener mejor cantidad de melatonina por la noche. Y luego, por otro lado, también evitar esa luz artificial que viene de las pantallas, que se llama muchas veces la luz azul. Y está claro que cada vez necesitamos trabajar más con los ordenadores y estar como pendientes del móvil, pero algo bueno suele ser evitar estas pantallas y ese tipo de luz 1 hora, 2 horas antes de acostarse. En el blog post que escribimos hace una semana hacíamos la broma de que el cortisol y la melatonina se chocaban las manos porque es cierto que son dos hormonas muy importantes que gobiernan una diurnamente, que es el cortisol, y la otra nocturno, ¿no? Que es la melatonina, pero ambas digamos que gobiernan o ponen en orden el resto de hormonas. Y decimos que son pleiotrópicas desde el punto de vista de que quiere decir que hacen impacto en influyen mucho en diferentes procesos del cuerpo. Entonces hablábamos, por ejemplo, de cómo es importante para recuperarse de una lesión, ¿no? Es importante porque, por un lado, la melatonina, tener una buena gestión de la melatonina y descansar bien por la noche nos va a permitir que nuestros tejidos se diferencien bien, ¿no? Entre otras cosas. Todo lo que tenga que ver con antienvejecimiento también, ¿no? El hecho de que nuestras células envejezcan lo más lento posible, ¿no? Y muchas otras cosas más. Incluso yo decía, no hay que ser ingenuo. Ahora hemos descubierto, estamos en el 2022, hemos descubierto muchísimas funciones de la melatonina y el cortisol, pero seguramente existan muchas otras cosas que en el 2050 pues conoceremos más adelante y que todavía no conocemos, pero que son importantes para ellas, ¿no? Totalmente. Incluso anteriormente nos enseñaron que, por ejemplo, melatonina está liberado principalmente en el cerebro a nivel de la glándula pineal,
pero últimamente se ha visto que realmente también está segregado por la propia piel en relación con la estimulación con el sol y también en el propio sistema aparato digestivo, en el intestino. Entonces, realmente, seguramente, en los próximos años vamos a descubrir muchísimos más aspectos de la función de la melatonina. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando sobre teoría polivagal y sobre alimentación, pero aquí ya tenemos, con esto que hemos comentado, tenemos ciertos consejos que son el mínimo de higiene para poder descansar mejor por las noches y poder tener una buena gestión durante el día. Lo único que se nos ha quedado tal vez sin decir es que el deporte, sobre todo por la mañana, va a permitir que precisamente tengamos un pico de cortisol más fuerte que luego pueda bajar mejor hacia la tarde-noche y podemos descansar mejor por la noche, ¿no? Entonces, sobre teoría polivagal es un tema fascinante. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de quedarse congelado o de salir corriendo si hace falta, o de pelear, o de poder con otras personas a través del contacto visual, a través de ajustar muy bien los músculos de los oídos y tratar de conectar con las personas, resolver los conflictos. Todos son estrategias de nuestro sistema nervioso vegetativo y es fascinante cómo Stephen Porges trabaja con esta teoría que se llama teoría polivagal, que nos da mucha luz a nuestras reacciones vegetativas. Es un tema que cualquier profesional de la salud al que acudáis debería conocer y os va a permitir como entender en específico cómo está funcionando vuestro sistema nervioso vegetativo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el sueño, ¿no? Entonces, sin entrar muy a fondo en lo que es la teoría polivagal, ¿cómo podríamos decir rápidamente cómo estimular el tono vagal hacia la tarde-noche para que nuestros pacientes puedan estar en la mejor condición para cuando se vayan a ir a dormir, ¿no? ¿Qué cosas tendríamos que hacer para estimular el nervio vago y tratar de alcanzar estas sensaciones agradables de paz y de seguridad que serían deseables, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? A lo mejor alguna vez habéis escuchado hablar sobre el nervio vago y cómo es el nervio que realmente regula la función de la mayoría de los órganos, especialmente la digestión, y tiene que ver con esa parte del sistema nervioso autónomo que regula más el descanso, la relajación y otras funciones. Y una de las maneras que está muy accesible a todos nosotros es utilizar la respiración para estimular más el nervio vago. El nervio vago pasa realmente desde el cráneo y va bajando justo debajo de las clavículas y dependiendo del lado hace una trayectoria muy larga y luego va llegando a todos los órganos. Es parte de este segundo cerebro que se dice que tenemos a nivel intestinal, ¿no? Eso es. Entonces, esta conexión aquí. Con esa respiración desde la diafragma, con exhalaciones más largas que inhalaciones, es una manera muy, muy potente de poder relajar todo el sistema y aumentar ese tono vagal que nos va a ayudar con la digestión, pero también con prepararnos para la noche y a descansar mejor. Muy bien. Todo lo que estimule la saliva, todo lo que sea tocar un instrumento de viento, cantar, tararear, susurrar, cosas artísticas suaves, nos ponen en contacto con nosotros mismos gracias a este nervio, gracias a la acetilcolina principalmente, que es el neurotransmisor, y es una buena idea ir terminando el día, pues a las 7, 8, a las 9 de la noche, para que cuando nos vayamos a ir a dormir estemos en este estado de calma, de paz y seguridad, ¿no? Que es una cosa ideal. Y ya para ir terminando, la parte de la alimentación, ¿qué podría tener que ver? ¿Cómo va a tener que ver la alimentación en algo como el descanso? ¿Qué va a tener que ver eso, ¿no? Eso es tal vez una pregunta o una creencia que hace pues 30, 40 años tal vez podría caber, pero que ya vemos que sería ridículo sostener que no tiene nada que ver. Tiene muchísimo que ver,
desde el mínimo, desde el punto de vista de la propia bioquímica, de cómo se forman los neurotransmisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto... Al final sabemos que todo lo que pasa en el cuerpo está muy conectado, entonces la alimentación tiene también mucha influencia en eso, y específicamente con la melatonina. Y como melatonina es una hormona que necesita ciertos recursos para ser producido, entonces necesitamos un aporte suficiente de triptófano, que luego está convertido con ciertas enzimas en el cuerpo a la serotonina, y eso en su lugar luego está convertido en melatonina. Entonces hay varias posibilidades para comer y tener ese aporte. Como ejemplos podrías comer kiwis, huevos, algo de carne de pavo, por ejemplo, también, o ave en general, uvas. ¿Qué más podríamos tomar? También está la cereza. La parte del triptófano la obtenemos principalmente a través del producto que viene de carne de ave o huevo, y la parte de la enzima que transforma la última conversión que hay de serotonina a melatonina, la convertimos gracias a esta enzima que está presente en el kiwi, en la cereza, en las uvas. Sí. Entonces, bueno, una buena idea es poder comer por la mañana huevo o pavo, y otra buena idea es pues, poder tomar hacia la tarde-noche unos kiwis, por ejemplo, ¿no? Pero mucho más impactante que esto es la hora de la cena, que en España es un desastre, porque nosotros tenemos un montón de referencias de otros lugares del mundo, pero sobre todo la referencia más clara que tenemos es que Yasmin es finlandesa, y allí la hora de la cena finlandesa empieza a las 4. Entre las 4 y las 6 de la tarde se suele cenar, y es mucho más sano, en realidad, muchísimo más sano que lo que hacemos nosotros, que solemos cenar entre las 8 y las 10 de la noche, si no es más tarde, para mucha gente que llega muy tarde a casa. Entonces, sí que si pudiera, sea cual sea la hora a la que uno cene, si la puedes retrasar una hora más, ya eso te va a ayudar a descansar mejor, ¿no? Porque cada vez que comemos activamos vía hipotálamo y otras glándulas que tenemos en el cuerpo, estimulamos todo lo que tiene que ver con lo diurno, con lo del día, con la activación, sube el cortisol. Entonces, cenar a las 10 de la noche pues es una bastante mala idea, que nos va a empeorar el sueño. Cenar a las 7, 6, 7, si todavía es de día, sobre todo, pues es una maravilla, ¿no? Nos va a permitir descansar mucho mejor. Sí. Y si por alguna razón no se puede cenar tan temprano, aún así se puede optimizar un poco, eligiendo los alimentos que sí se cena. Entonces, evitar hidratos de carbono como pan, cereales, arroz, y también cosas como el queso y chocolate vienen muy bien para también evitar pesadillas, porque no sé si alguna vez habéis cenado muy tarde esas cosas y luego pasáis la noche con sueños un poco locos o pesadillas incluso. Entonces también tiene que ver con ciertos componentes que tienen estos alimentos, pero por ejemplo cenar ligero, algo de fruta, un fruto seco, está mucho mejor. Entonces, el ayuno intermitente, el frío intermitente, la sauna, meterse en un baño de agua helada, ¿cómo esto podría mejorar el sueño? ¿Podría tener algo que ver? Vamos a hacer pronto un vídeo sobre hormesis, donde hablaremos sobre este tema, ¿vale? Si os preguntáis qué es esto, ya lo vais a descubrir la próxima vez. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos pronto. Hasta pronto.